Bienvenidos a nuestro canal Aula Vanguardia. En esta sesión abordaremos el efecto Compton, los postulados de de Broglie y el modelo atómico de Bohr. Marcan el nacimiento de la física cuántica. Soy César Castellanos, físico e ingeniero electrónico, y esto es un capítulo del curso de Física Moderna sobre ondas, termodinámica e introducción a la física cuántica. El efecto Compton. En el efecto Compton, la disposición experimental que utilizó el señor Compton, se tiene un material altamente conductivo, utilizó material de grafito, un tipo de carbono, iluminado por radiación electromagnética de alta energía o muy intensa, los denominados rayos X. La disposición básica, se tiene aquí un bloque de grafito, al ser altamente conductivo desde el punto de vista eléctrico. Eso implica que hay muchos electrones libres de moverse en el interior del material, que están desprendidos de sus respectivos átomos. Entonces, por eso el material es altamente conductivo. Sobre ese bloque de material se hace incidir radiación electromagnética, rayos X. Estos rayos X, al impactar el material, al impactar esa nube, digámoslo así, de electrones libres de moverse dentro del material, van a generar una dispersión de esa radiación X al atravesar el material y una dispersión de los electrones libres de moverse dentro del material. Entonces ambos fenómenos se van a presentar: dispersión de la radiación X y dispersión de los electrones. El montaje experimental que utilizó el señor Compton, básicamente, entonces se tiene aquí una fuente de rayos X que emite rayos X a una longitud de onda muy definida. Aquí la estamos llamando lambda sub 0 en este esquema, los cuales van a impactar el bloque de material y a experimentar alguna dispersión. En este caso del dibujo se está mostrando una dispersión de 90 grados medidos a partir de la dirección original de propagación del rayo X. Ese rayo X dispersado se hace incidir sobre un cristal, un material cristalino, conocido sus características de estructura y arquitectura interna, lo cual permite, por otro efecto, establecer qué tipo de longitud de onda está incidiendo sobre el material. Entonces, con esto estamos identificando la longitud de onda. Ese rayo es reflejado y finalmente detectado en una cámara de ionización que permite medir la intensidad del respectivo rayo X dispersado con longitud de onda lambda prima. Entonces, básicamente ese fue el dispositivo experimental utilizado por el señor Compton. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados que obtuvo el señor Compton básicamente están aquí esquematizados. Tenemos aquí en estas gráficas donde el eje vertical es la intensidad de la radiación dispersada y en el eje horizontal la longitud de onda de la radiación dispersada. Entonces, a un ángulo determinado. Entonces aquí tendríamos el resultado para un ángulo de 0 grados, es decir, cuando los rayos que son
dispersados sin experimentar desviación. El resultado para teta igual a 45 grados es este. Empieza a aparecer aquí un pico, digámoslo, adicional a una cierta longitud de onda lambda prima. Para teta igual 90 grados tenemos dos picos muy definidos de intensidad a longitud de onda lambda sub 0, es decir, la longitud original del rayo X incidente, lambda sub 0, y a otra longitud de onda lambda prima que de acuerdo al ángulo va cambiando. Y aquí tenemos, por ejemplo, a teta igual 135 grados, dos picos muy definidos a a una longitud de onda lambda prima diferente a las anteriores, y se obtiene el pico a la longitud de onda original. Entonces, estos son los resultados experimentales. Se observan los siguientes fenómenos inexplicables desde el punto de vista de la física clásica, correspondiente a la teoría de Maxwell de las ondas electromagnéticas. En primer lugar, se obtiene que en cada ángulo posible de dispersión de la radiación se obtienen dos picos de intensidad de la radiación en dos longitudes de onda, la incidente, lambda sub 0, y otra diferente, lambda prima. Esto, como veremos, no tiene explicación desde el punto de vista de la física clásica. Por otro lado, se da una dispersión de los electrones del grafito en todos los ángulos. Entonces, estos electrones son expulsados en todos los ángulos. Como veremos, esto tampoco tiene una explicación desde el punto de vista de la física clásica. Igualmente, esta separación entre los picos de radiación dispersada, esta diferencia entre lambda prima y lambda sub 0, esa diferencia de longitudes de onda, pues tampoco tiene una explicación desde el punto de vista de la física clásica. Entonces, ¿cómo es el análisis clásico de este fenómeno denominado efecto Compton? Desde el punto de vista de la física clásica, lo que tenemos es una onda electromagnética incidiendo sobre un electrón. Entonces aquí tenemos el electrón cargado negativamente y esta es la onda incidente electromagnética sobre ese electrón. Entonces, la onda electromagnética, pues siempre el producto cruce entre el campo eléctrico y el campo magnético nos debe dar la dirección de propagación. Si el campo eléctrico viene en esta dirección, entonces el campo magnético debe venir en esta dirección para que la dirección de propagación, de acuerdo a la regla de la mano derecha, sea esta. Entonces el campo eléctrico y el campo magnético pues están oscilando armónicamente y es la onda que incide sobre el electrón. Entonces el campo eléctrico hace que este electrón, esta partícula cargada negativamente, pues comience a oscilar de acuerdo a la frecuencia de la onda incidente. Entonces, este movimiento oscilatorio transversal del electrón debiera generar una radiación electromagnética de carácter transversal simétrica alrededor del plano horizontal. Este plano horizontal sería aquí, por ejemplo, el plano donde está el campo magnético, donde oscila el campo magnético, aquí en azul. Entonces, en cualquier ángulo deberíamos obtener una dispersión de la onda electromagnética. Si el electrón inicialmente está en reposo, la onda generada, de acuerdo a la teoría de Maxwell, debe tener la misma frecuencia
que la oscilación de la carga, porque es la aceleración de las cargas eléctricas lo que produce las ondas electromagnéticas de acuerdo a la teoría de Maxwell. Entonces, deberíamos tener una radiación, una onda electromagnética generada por esta oscilación de la carga, emitida en todas las direcciones. En todas las direcciones deberíamos tener una onda similar. Entonces, en cualquier ángulo θ donde yo observe la dispersión, deberíamos tener una onda electromagnética de la misma frecuencia de la onda incidente. Pero si el electrón no está en reposo, sino que está en movimiento, entonces la absorción de radiación la va a absorber a una frecuencia distinta, puesto que por efecto Doppler, es decir, si el electrón se está moviendo, la frecuencia de la onda que él percibe es distinta a la frecuencia de la onda cuando él está en reposo. Eso es lo que llamamos efecto Doppler. Y de acuerdo a eso, entonces la absorción sería una frecuencia distinta y él lo que dispersa igualmente pues sería una frecuencia diferente. Entonces, como esa distribución de velocidades no es la misma para todos los electrones, de acuerdo a la temperatura, habrá una cierta distribución de velocidades, por ejemplo, una distribución maxwelliana. Eso hace que, en consecuencia, el efecto sea de que se irradian por parte de los electrones a distintas velocidades, pues distintas frecuencias en cualquier ángulo de dispersión. Se debería tener un rango de longitudes de onda en cualquier ángulo que se tomara. Entonces, este comportamiento es lo que se espera desde el punto de vista clásico en cuanto a las frecuencias o longitudes de onda que se deban observar. Del mismo modo, en la teoría de Maxwell se puede deducir que una onda incidente sobre una superficie genera una presión mecánica sobre la superficie. Entonces, si aquí está llegando una onda a este bloque, entonces la superficie iluminada experimenta una presión mecánica. Esa presión mecánica, como la radiación está, digámoslo, entrando al material, esa presión mecánica la deben experimentar los electrones. En la teoría de Maxwell se puede demostrar que esa presión mecánica, que aquí estamos llamando P sub R, es igual a la intensidad de la radiación o la magnitud del vector de Poynting dividido la velocidad de propagación en el vacío. Entonces, esa presión mecánica que tiene este valor, cuando la onda es absorbida por el bloque de material de grafito, debiera generar, como tiene una dirección asociada, esa presión, entonces debiera generar una presión sobre esa nube de electrones, haciendo que los electrones se muevan en la dirección de la presión o de la fuerza que están experimentando. Entonces debería haber un movimiento de electrones mayoritariamente en la misma dirección de la presión de radiación. Entonces los que salgan expulsados debieran salir expulsados o dispersados con ángulos, formando ángulos relativamente pequeños respecto de la dirección en la cual va la presión. Entonces, lo observado es que la dispersión de esos electrones pues es en todos los ángulos. Entonces, ese comportamiento no puede ser explicado por este análisis que se puede hacer a partir del efecto de presión mecánica de la radiación sobre una superficie. Entonces, la dispersión de los electrones del grafito en todos los ángulos
es inexplicable. Igualmente, la aparición de dos picos de intensidad, pues tampoco es explicable, puesto que se espera que en cualquier ángulo de dispersión se tenga todo un rango continuo de frecuencias debido a las distintas velocidades de los electrones de la radiación. Y por otro lado, la separación, esta dependencia de la separación de las longitudes de onda entre los dos picos, pues a la luz del análisis clásico que se debe obtener en cualquier ángulo, se debe obtener un rango de frecuencias, es decir, debería aparecer una curva, una sola curva, posiblemente con un pico, pero la aparición pues de dos picos muy definidos y que esa separación en longitudes de onda que hoy en día se conoce como el corrimiento o desplazamiento de Compton, este desplazamiento de Compton eh, pues no tiene ninguna explicación desde el punto de vista de este análisis clásico. Compton y sus colaboradores vieron entonces que era necesario hacer un replanteamiento en el análisis que se hace del fenómeno que está ocurriendo. Entonces, él planteó que la radiación electromagnética no se debería concebir como un fenómeno ondulatorio en este caso, sino como lo planteaba Einstein en su explicación del efecto fotoeléctrico. Es decir, hay que concebir en este caso la radiación como un flujo de fotones que están incidiendo, de partículas de luz que están incidiendo sobre los electrones libres de moverse en el material y pues sobre todo el material de grafito. Entonces, el problema en la situación en esas condiciones, el fenómeno en esas, se convierte en un fenómeno de colisiones entre partículas. Por un lado, las partículas de luz o fotones y por otro lado, los electrones libres de moverse dentro del material. Entonces, bajo esas condiciones, tendríamos un fotón, aquí representado por este círculo y este símbolo como en forma de resistencia. Esta es una manera de representar gráficamente al fotón, la partícula de luz, el cual se viene propagando, por ejemplo, en esta dirección, que la vamos a llamar la dirección X, la dirección perpendicular la vamos a llamar la dirección Y. Y en ese camino, si hay un electrón, ese fotón va a colisionar con ese electrón. Entonces, si inicialmente consideramos que ese electrón estuviera en reposo, el efecto de esa colisión entre el fotón y el electrón va a hacer que el electrón salga despedido, digámoslo así, formando un cierto ángulo que vamos a llamar phi, y el fotón a su vez, como la energía del fotón viene dada por el quantum h por f, de acuerdo a los postulados de Einstein, entonces ese fotón le estaría comunicando energía al electrón y en consecuencia la energía de ese fotón debe modificarse y eso se debe manifestar en consecuencia en una variación de la frecuencia asociada con el fotón. Entonces sería igual a h por f', un f' diferente a este f y formando un cierto ángulo θ con la dirección de propagación inicial del fotón. Pero ¿qué ocurre? Que el tipo de fotón asociado con los rayos X, ese fotón es un fotón de alta energía y la interacción de ese fotón con el electrón
va a hacer que el electrón adquiera velocidades que ya no son velocidades, digámoslo, newtonianas, sino que son velocidades cercanas a la velocidad de la luz en el vacío, lo que se llaman velocidades relativistas. Entonces veamos eso, esa afirmación en términos cuantitativos. La energía del fotón de rayos X utilizada por Compton y sus colaboradores, esa energía de ese fotón es del orden de, o era del orden de 17.500 electrones voltio. Esa es la energía del fotón de ese rayo X, de ese orden. Entonces, con esa energía de fotón, si el electrón, una de las posibilidades es que el electrón absorba en su totalidad la energía del fotón. En ese caso, pues no habría un fotón dispersado, sino que toda la energía la está absorbiendo el electrón. Entonces, en ese caso, este electrón saldría despedido seguramente con un ángulo phi igual a 0. Saldría despedido en esta dirección, absorbiendo la totalidad de la energía que trae el fotón. Esa es una posibilidad, pero nos permite analizar el orden de magnitud de las velocidades que se están generando por parte del electrón en esa colisión. Entonces, esto debiera ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, de acuerdo a la expresión de energía cinética newtoniana. Entonces, bajo esa expresión, si despejamos la velocidad nos va a dar igual entonces a 2 veces, pasando este 2 para acá, 2 veces esta energía, y esta energía la vamos a convertir a julios, a unidades del sistema internacional, con un factor de conversión 1.602 por 10 a la menos 19 julios por cada electrón voltio. Dividida la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Si hacemos el cálculo, eso nos da 78.452.374 metros por cada segundo. Si lo comparamos con la velocidad de la luz en el vacío, que es de 300 millones de metros por segundo, pues ya estas son velocidades del mismo orden. Están del orden de varias decenas, cerca de las centenas de millones de metros por segundo. Entonces, esas velocidades ya son relativistas en cuanto a que los efectos relativistas se van a hacer notables. Entonces ya no es posible utilizar, para analizar la colisión, no es posible utilizar las leyes de Newton, sino que tenemos que utilizar los resultados de la teoría de la relatividad. Entonces, para un problema de colisiones en general, lo que se debe utilizar son las leyes de conservación que se cumplen en esos procesos de colisión, específicamente la ley de conservación de la energía y la ley de conservación de la cantidad del movimiento lineal. Entonces, deben utilizarse esas leyes de conservación, pero relativistas. Entonces, para el caso de la ley de conservación de la energía, entonces tendríamos que la energía inicial del sistema tiene que ser igual a la energía final. La energía inicial del sistema, desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, tenemos que utilizar la energía relativista. Entonces, inicialmente tenemos la energía del fotón, que de acuerdo al postulado de Einstein es H por F, y la energía inicial del electrón antes de la colisión. En la teoría newtoniana, pues aquí esa energía sería 0, puesto que el electrón estamos partiendo del supuesto de que está en reposo. Pero en la teoría de la relatividad, todo cuerpo, por el solo hecho de tener masa, tiene asociada una energía que es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, tenemos que agregarle a esta energía del fotón, tenemos que agregarle la energía en reposo del electrón, que es igual a la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta es la energía inicial. Pero esta energía inicial tiene que ser igual a la energía final si la energía se conserva. Entonces, ¿cuál sería la energía final?
Entonces, después de la colisión, sería la energía de movimiento del electrón más la energía con que sale despedido el fotón. Entonces, la energía de movimiento del electrón, la estamos llevando aquí, E sub c, y la energía del fotón dispersado sería igual a H por F'. Esta energía de movimiento o energía cinética relativista es igual al coeficiente gamma, que está definido en relatividad como 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, menos 1 por la masa en reposo del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta es la energía de movimiento relativista. Este es un resultado de la teoría de la relatividad. Eso por el lado del electrón. Por el lado del fotón dispersado, pues su energía es hf' de acuerdo al postulado de Einstein. Entonces, este es el balance de energía que se tiene que cumplir en esta colisión. Ahora veamos el análisis por el lado de la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento pues es un vector. Entonces aquí podríamos descomponer las cantidades de movimiento en una cantidad de movimiento a lo largo de la dimensión X y una cantidad de movimiento a lo largo de la dimensión Y. Entonces, a lo largo de la dimensión X se debe conservar la cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento inicial es la del fotón, de acuerdo al mismo postulado de Einstein. La cantidad de movimiento del fotón es igual a la energía del fotón sobre la velocidad de propagación, que es la velocidad c. Entonces, esa energía sobre c me da la cantidad de movimiento. Entonces, esta es la cantidad de movimiento inicial. Esto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final en la misma dimensión x. Y la cantidad de movimiento final será, por un lado, la cantidad de movimiento del electrón proyectada en el eje X, el eje horizontal, más la cantidad de movimiento del fotón proyectada en ese mismo eje X. Entonces, la cantidad de movimiento proyectada del electrón será igual a su velocidad, que es b por el coseno de phi, esta b proyectada por el coseno de phi, por la masa del electrón. Pero ya la masa del electrón es una masa relativista, es decir, será la masa en reposo multiplicada por el coeficiente gamma. Ese es cómo cambia la masa con la velocidad. Y a esto hay que sumarle la cantidad de movimiento del fotón proyectada en la dirección X. Entonces será la cantidad de movimiento del fotón, que es hf' sobre c, proyectada esa cantidad de movimiento en la dirección horizontal, o sea, hf' sobre c por el coseno de teta. El mismo análisis tenemos que hacerlo en la dimensión y. En la dimensión y, la cantidad de movimiento inicial es nula, porque el fotón solamente se está moviendo en la dimensión x, no tiene movimiento en la dimensión y. Entonces la cantidad de movimiento inicial es 0, puesto que el electrón está en reposo. Entonces, la cantidad de movimiento final tiene que ser igual a la inicial, o sea, tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que la cantidad de movimiento del electrón proyectada en la dimensión vertical sería igual a la masa por la velocidad, la proyección de la velocidad en esta dimensión. Entonces será b seno de phi. B seno de phi me da esta componente, multiplicado por la masa relativista, que es gamma por n sub e. A eso hay que sumarle la cantidad de movimiento del fotón en la dimensión vertical, pero va en dirección hacia abajo, entonces va con signo menos, entonces sería igual a esta cantidad de movimiento del fotón hf' sobre c, proyectada en la dirección vertical, o sea, por el seno de teta. Entonces sería menos hf' sobre c por el seno de teta. Entonces, con estas dos leyes de conservación, si se manipulan algebraicamente de una manera adecuada, simplemente es una cuestión de manipulación algebraica, se puede llegar al siguiente resultado, que es el resultado final al cual llegó el señor Compton, que
la longitud de onda del fotón dispersado, que llamamos lambda prima, menos la longitud de onda del fotón incidente, aquí la estoy llamando lambda, en los esquemas presentados anteriormente la llamamos lambda sub cero, o sea, este lambda es lo mismo que lambda sub cero. O sea, esto nos da un desplazamiento en longitudes de onda de del fotón de rayos X. Y ese desplazamiento nos da h sobre m sub c por 1 menos coseno de teta. Entonces vemos cómo este desplazamiento termina dependiendo del ángulo teta. Entonces, lo cual corresponde a lo que se observa en los experimentos, que dependiendo de este ángulo se va obteniendo un desplazamiento en los picos que va cambiando de acuerdo al valor del ángulo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta ecuación, que el corrimiento o desplazamiento de Compton, como así se llama desde entonces, lambda prima menos lambda, depende de este ángulo teta. Por ejemplo, cuando teta es igual a 90 grados, coseno de 90 grados es 0, entonces aquí nos quedaría que ese corrimiento debería ser igual a h sobre m sub c. Es decir, que h sobre m sub c debe tener unidades de metros, puesto que nos queda igual a lambda prima menos lambda, que tiene unidades de metros. Entonces, a este valor h sobre m sub c se le llama el desplazamiento Compton o longitud de onda de Compton. Entonces, a teta igual 90 grados, efectivamente, eso ya se había obtenido experimentalmente. Lambda prima menos lambda sub 0 efectivamente da h sobre m sub c, lo cual da aproximadamente 2.43 centésimas de nanómetro o 0.243 angstroms, que es 10 a la menos 10 metros. Un angstrom son 10 a la menos 10 metros. Entonces, y así con cada uno de estos ángulos, lo que predice este resultado de Compton coincide muy bien con lo que se observa experimentalmente. Entonces, este experimento de Compton tuvo gran importancia porque, por un lado, ratificó la teoría de fotones de Einstein y, por otro lado, también la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, ambas teorías quedan con una evidencia, digámoslo, experimental importante y esta concepción de Compton para poder explicar lo que se observa, pues fue de gran importancia en su momento y introduce un fenómeno que aparece en los distintos fenómenos de colisión de partículas con materiales o de partículas con partículas. Este tipo de fenómenos son muy importantes. El efecto Compton en esas colisiones de cargas de partículas cargadas con distintos materiales, fenómenos que se llevan a cabo en el diseño, por ejemplo, de reactores nucleares, en el diseño de aceleradores de partículas. Todos estos efectos son de gran relevancia. Este conjunto de fenómenos que se vieron o fueron observados durante las más o menos 2, 3 primeras décadas del siglo XX y la última década del siglo XIX, pues fueron configurando lo que hoy en día conocemos como la física cuántica. Entonces,
hemos visto que el fenómeno de radiación del cuerpo negro dio origen a los postulados de Planck que permitieron entender la radiación electromagnética del cuerpo negro. Los postulados de Einstein con respecto al fotón permitieron explicar el denominado efecto fotoeléctrico, que son postulados, al igual que Planck, que de alguna manera un poco enigmática se le van agregando a la física clásica, pero sin tener un marco general a partir del cual se pudieran deducir esos propios postulados. Entonces, ese panorama de las primeras 2 décadas del siglo XX, pues fueron eh, mm, enigmáticas en cuanto a que estos nuevos postulados mm, requerían una, una formulación mm, más básica. Entonces, para acabar de completar ese panorama enigmático de esas primeras 2 décadas del siglo XX, el señor Luis de Broglie eh, postuló en su tesis doctoral en el año de 1923 también, postuló de que esa dualidad onda-partícula de la teoría de fotones de Einstein no solamente se presentaba en, en las partículas de luz, sino que se presenta en todas las partículas materiales. Toda partícula material presenta también o debe presentar, de acuerdo a lo que postuló de Broglie, debe presentar eh, características ondulatorias. Entonces, toda partícula de materia debe presentar características ondulatorias. Ese fue el postulado de Broglie. En la época en que hizo ese 1923, pues no había una evidencia experimental que respaldara estos postulados de Broglie, a diferencia del caso de Planck y el caso de Einstein, que son soportados en evidencia experimental. Entonces, inicialmente, pues esta teoría de Broglie no fue muy aceptada. Sin embargo, pocos años después, de manera prácticamente accidental, se descubrió que las partículas o cierto tipo de partículas en las que se estaba haciendo un experimento tenían comportamientos ondulatorios. Entonces, ¿qué fue lo que postuló de Broglie? Entonces, de Broglie postuló lo siguiente, que cualquier partícula material exhibe comportamientos ondulatorios o características ondulatorias que se especifican por la longitud de onda y por la frecuencia, que son características puramente ondulatorias o de ondas. Entonces, la longitud de onda asociada a una partícula material, postuló de Broglie, se obtiene tomando la constante de Planck y dividiéndola sobre la cantidad de movimiento de la partícula. Esta razón entre estas dos cantidades debe dar la longitud de onda que caracteriza a un cuerpo material. Igualmente, postuló que la energía de ese cuerpo material es igual a un quantum de Planck. Tiene que ser igual al quantum de Planck, H por F. O dicho de otra forma, el otro parámetro ondulatorio, que es la frecuencia, debe ser igual a la energía total que posee el cuerpo dividida la constante de Planck, H. Entonces, de Broglie hizo este postulado respecto de cómo son las características ondulatorias de cualquier cuerpo material. Por ejemplo, vamos a tomar dos ejemplos. Un cuerpo material de masa m igual a 500 kilogramos, por ejemplo, un carro.
y que ese carro se mueva a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Entonces, a ese carro le corresponden unas características ondulatorias de acuerdo a los postulados de Planck. Entonces sería su característica ondulatoria longitud de onda, lambda, debe ser igual a h sobre p. H es 6.626 por 10 a la menos 34 julio segundo. P es masa por velocidad, la masa son 500 kilogramos, la velocidad son 100 kilómetros por hora. Vamos a pasar esta velocidad a unidades del sistema internacional. Entonces dividimos sobre 3.6, es el factor de conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, y de esa manera pues todas las unidades quedan en el sistema internacional. El resultado es 4.77 por 10 a la menos 38 metros. Entonces esa es la longitud de onda que caracteriza un cuerpo material de ese tamaño moviéndose a esa velocidad. Como vemos, eso es una longitud de onda extremadamente pequeña, 10 a la menos 38 metros. Les recuerdo que el tamaño de un átomo es del orden de 10 a la menos 10 metros. Esto es 10 a la 28 veces más pequeño que el tamaño de un átomo. Entonces, ahí reside una de las razones por las cuales estas características ondulatorias en los cuerpos macroscópicos no se manifiestan. La energía, entonces, de ese cuerpo debe ser igual, de acuerdo al postulado de Broglie, debe ser igual a H por F, y F debe ser igual en consecuencia, despejando, debe ser igual a E sobre H. La energía, pues es la energía cinética que tiene ese cuerpo moviéndose, que sería, aquí podemos utilizar la energía cinética de Newton, puesto que son velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Entonces el resultado de Newton es correcto. Entonces, si tomamos aquí la energía cinética de ese vehículo, la dividimos sobre H, reemplazamos, la masa son 500 kilogramos, la velocidad son 100 kilómetros por hora, convertidas a metros sobre segundo, y eso hay que elevarlo al cuadrado, sobre la constante de Planck. Si hacemos el cálculo, eso nos da 2.91 por 10 a la 38 Hz. Es decir, esa es la frecuencia asociada a ese carro, a ese vehículo. Entonces ese vehículo de alguna manera vibra a esa frecuencia, que es una frecuencia extremadamente alta. Recuerden que la frecuencia, por ejemplo, de la luz visible es del orden de 10 a la 15 Hz. Aquí nuevamente tenemos aproximadamente 10 a la 23 veces una frecuencia mayor en el caso de ese cuerpo. Veamos ahora estos mismos cálculos, pero para una partícula, un cuerpo muchísimo más pequeño, un electrón. Entonces la masa del electrón en este caso es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, y que ese electrón se mueva a una velocidad del orden de 1000 kilómetros por segundo. Esas son velocidades que se alcanzan, por ejemplo, cuando se acelera en cierto potencial eléctrico del orden de unos 100 voltios. Es la energía que puede obtener es la velocidad que puede obtener en diferencias de potencial de ese orden que puede alcanzar un electrón. O sea, no es una velocidad poco común. Entonces, bajo esas condiciones, sus características ondulatorias, en consecuencia, nuevamente son H sobre P, pues H es 6.626 por 10 a la menos 34, la masa es 9.11 por 10 a la menos 31, la velocidad es 10 a la 6 metros sobre segundo, 1000 kilómetros por segundo, lo mismo que decir 1.000.000 de metros por segundo. Sin embargo, a pesar de que es una velocidad muy, muy grande, es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz, entonces podemos hacer uso de esta cantidad de movimiento newtoniana. Esto nos da 0.73 por 10 a la menos 9 metros. Entonces esto ya es una longitud de onda
del orden de nanómetros, con la cual, en nuestra experiencia, son distancias que es 10 veces aproximadamente el tamaño de un átomo. Entonces ya en determinados materiales, por ejemplo, ya esas distancias son típicas dentro de la estructura del material y en consecuencia esos efectos ondulatorios sí pueden hacerse notables en, al hacer interactuar un electrón con materiales con distancias, por ejemplo, entre capas atómicas de ese, de ese, de ese orden, de los 10 veces el tamaño de un átomo. Entonces, eh, igualmente, pues la frecuencia asociada en ese caso, a partir de la relación de de Broglie, despejando F es igual a E sobre H, tomando E igual a 1 medio M sub E por B al cuadrado, o sea, la expresión de Newton, nos da 6.87 por 10 a la 14 Hz, que nuevamente pues es una frecuencia que está en el rango en principio, en el rango, por ejemplo, de percepción visual de las ondas electromagnéticas por parte de un ser humano que está de ese orden. Entonces, ¿qué ocurre? Para que los efectos ondulatorios sean observables, para que uno pueda observar un comportamiento ondulatorio de un cuerpo, las dimensiones del aparato con el que interactúan deben ser del orden de la longitud de onda de Broglie. Es decir, la interacción de una onda para que se pueda observar, por ejemplo, fenómenos de interferencia, fenómenos de difracción, se requiere que la longitud de onda sea del orden de las dimensiones internas con las cuales está interactuando la longitud de onda del aparato. Por ejemplo, en el caso del experimento de Young de doble rendija, el ancho de la rendija está del orden de la longitud de onda que está incidiendo. Sí, es del orden, podríamos decir, entre 10 y incluso hasta 100 veces, ya podemos decir de que son órdenes parecidos. Entonces, bajo esas condiciones, se presentan los fenómenos de interferencia o difracción. Entonces, que es un fenómeno puramente ondulatorio. Entonces, cuando se tienen esa relación entre las dimensiones de la longitud de onda y las dimensiones del aparato, con las dimensiones con las cuales interactúa esa longitud de onda, los fenómenos de interferencia y difracción van a aparecer. Entonces, dada ese hecho, es decir, si nosotros hacemos pasar una longitud de onda, por decir algo, del orden de nanómetros a través de una ventana del orden de metros, pues no va a haber ningún efecto de difracción. Entonces, o efecto ondulatorio visible. Ahí la luz se va a comportar como si fuera un flujo de partículas. Por eso es que vemos, por ejemplo, los rayos pasar. Vemos físicamente los rayos, vemos un rayo de luz. Lo podemos ver es porque ahí la luz se está comportando como si fuera una partícula. Entonces, para poder ver este aspecto ondulatorio de un electrón, podríamos hacer pasar el electrón por rendijas de ese orden, de ese tamaño, y en esas condiciones deberían aparecer efectos de difracción de electrones o interferencia entre electrones pasando por distintas rendijas en un material, por ejemplo. Entonces, esto hace que podamos iluminar con electrones
materiales. Y eso nos permitiría detallar o resolver detalles más pequeños que con un microscopio óptico, puesto que estas longitudes de onda están del orden de 100 veces más pequeñas que las longitudes de onda en el rango visible. Entonces, como la capacidad de resolución es, digámoslo, del orden de la longitud de onda, de acuerdo a un resultado pues, de la teoría de difracción. Entonces, entre más pequeña sea la longitud de onda, más pequeños son los objetos que podemos resolver, los detalles que podemos resolver en diferenciar en un objeto. Entonces podemos ver más detalles, más detalladamente un objeto, entre más pequeña sea la longitud de onda. Entonces por eso iluminar con electrones se convierte en una manera de poder ver detalles del orden de 100 veces más detallado que lo que podemos hacer con un microscopio óptico. Durante esas primeras 2 décadas eh, se venían también estudiando los diversos modelos atómicos. Específicamente se venía estudiando de una manera sistemática el átomo de hidrógeno, que es el más liviano y que debía ser pues, la sustancia menos compleja. Entonces, se plantearon diversos modelos que ya venían desde la época de los griegos, hace más de 2000 años, ya se venía especulando sobre el carácter de la materia. Y de hecho el nombre de átomo viene desde los griegos. Entonces, el primer modelo en la época moderna, hacia finales del siglo XIX, lo generó Thomson, quien fue quien descubrió el electrón. Entonces él fue el primero en plantear un modelo atómico que se denominó el modelo del pastel de pasas, donde el pastel en sí mismo era una zona positiva, era una región positiva, y los electrones los concibió Thomson como pasas embutidas en ese pastel de carga positiva. Rutherford ideó un experimento muy importante, generando una serie de conceptos eh, utilizados hoy en día en la teoría de colisiones eh, para verificar ese modelo de Thomson y encontró que ese no era un modelo adecuado. Los resultados que él esperaba no se dieron en cuanto a que él esperaba una dispersión muy pequeña de unas partículas alfa que él hacía incidir sobre una película de oro. Él esperaba que esas partículas alfa atravesaran esa película muy delgada de oro, la atravesaran prácticamente sin dispersión, y lo que encontró es que las partículas alfa incluso rebotaban. Entonces, él replanteó el modelo de Thomson y planteó un modelo planetario. Entonces, en ese modelo planetario, Rutherford concentró la carga positiva en una zona muy, muy pequeñita en el átomo, a la que desde entonces llamamos el núcleo, y concibió que el electrón debería ser una partícula que orbita alrededor de ese núcleo, en virtud pues de la ley de Coulomb que mantiene, digámoslo, agarrado el electrón a ese núcleo. Entonces el electrón se mueve en un movimiento circular uniforme alrededor del núcleo positivo y el electrón es negativo. Entonces
ese modelo que desde entonces se llama el modelo planetario de Rutherford, digámoslo, tiene una serie de inconvenientes, y es que al estar el electrón orbitando alrededor del núcleo, entonces está sujeto a una aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta, en consecuencia, debiera hacer que o generar que el electrón irradiara energía electromagnética, irradiara ondas electromagnéticas. Por la teoría de Maxwell se puede obtener ese resultado. Es decir, las ondas electromagnéticas son generadas por cargas eléctricas aceleradas, son las que generan la radiación electromagnética. Entonces, al estar generando ondas electromagnéticas, al estar irradiando energía electromagnética, el átomo está perdiendo energía hacia su entorno. Entonces, la energía del átomo va a disminuir, y eso se manifiesta en una disminución del tamaño del átomo, el tamaño de la órbita. Entonces, ese proceso va a ser un proceso continuo hasta que el electrón colapsa sobre el núcleo. Entonces, eso quiere decir que este átomo de Rutherford no puede ser un átomo estable. Y sí se observa pues que los átomos son estables. Entonces, ese modelo de Rutherford tuvo que ser descartado, y fue cuando apareció el señor Niels Bohr y planteó un nuevo modelo de átomo que se conoce desde entonces como el átomo de Bohr. Entonces, Bohr hizo unos postulados. El primer postulado es que él acepta el modelo planetario de Rutherford. El segundo es que el electrón o el átomo no irradia energía electromagnética mientras esté en un estado de energía definido. Entonces él postuló que el átomo, mientras esté en un estado de energía definido, no irradia energía electromagnética, ni irradia ni absorbe. Entonces, no explicó por qué, sino simplemente postuló de que eso no ocurría. La razón habría que encontrarla en el futuro, pero eso no ocurría. En tercer lugar, postuló que el electrón o el átomo solo irradia o absorbe energía electromagnética cuando hace una transición de un estado de energía a otro estado de energía definido, emitiendo o absorbiendo un fotón. Entonces, solamente cuando él pasa de un estado de energía a otro estado de energía, entonces solamente en el momento de la transición es que hay una absorción o emisión de energía electromagnética en forma de un fotón. Eso lo postuló Bohr. De tal modo que el fotón, la energía del fotón HF, tiene que ser igual a la diferencia entre la energía del átomo después de que se emite el fotón, menos la energía, se emite o se absorbe, menos la energía del átomo antes de la emisión o absorción. Acá, si tenemos signo más, es porque la energía del fotón la energía del átomo de hidrógeno es mayor, la energía final, a la inicial. Entonces, en ese caso, habría una absorción de un fotón y no una emisión. Si tuviéramos aquí igual a menos HF, entonces sería una emisión, se habría emitido un fotón. Igualmente postuló Bohr que el momentum angular L está cuantizado. Entonces, el momentum angular se define en física como el producto del vector de posición del electrón, en este caso con respecto al núcleo, el vector de posición R en producto cruz con la cantidad de movimiento, que tiene la misma dirección que el vector velocidad. Entonces, R cruz P. Entonces, R cruz P es, por definición, lo que llamamos momentum angular, y que en muchos libros se utiliza, o es tradicional utilizar la letra L, no siempre, pero la letra L
para designar ese producto cruz R cruz P. Entonces, como en el movimiento circular uniforme, el vector R es perpendicular al vector velocidad, puesto que el vector velocidad es tangente en un movimiento circular, es tangente a la circunferencia en todo punto. Entonces el radio es perpendicular a la tangente. Entonces este ángulo es de 90 grados. Entonces R cruz P es igual a R por P en magnitud. La magnitud es R por P. Entonces la magnitud de ese momento angular postuló Bohr, ese R por P, que es igual a R por M sub E B, la masa del electrón por la velocidad. Él postuló que eso tiene que ser igual a un múltiplo entero de h barra, donde h es la constante de Planck, h barra es h sobre 2pi. Entonces, Sn es 1, 2, 3, etc. Entonces, él postuló que el átomo no puede tener cualquier valor de cantidad de movimiento angular, sino solamente cantidades de movimiento angular que sigan esta secuencia. Muy bien. Entonces, con estos postulados, Bohr pudo generar un comportamiento muy detallado del átomo de hidrógeno, partiendo de un balance de fuerzas. Entonces, las fuerzas que están actuando sobre el electrón es la fuerza de Coulomb, que a su vez actúa como una fuerza centrípeta. La fuerza de Coulomb sobre el electrón es K sub E cuadrado sobre R cuadrado, y a su vez actúa como una fuerza centrípeta que en un movimiento circular uniforme es igual a m sub e por la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. Es un resultado pues de la teoría del movimiento circular uniforme. Entonces esta fuerza de Coulomb actúa como una fuerza centrípeta, juega el papel de una fuerza centrípeta. Entonces también tiene que poderse expresar de esta forma. Muy bien, entonces en esas condiciones como tenemos esta igualdad, aquí podríamos dividir por 2 a ambos lados, pasar este R para acá, para la izquierda. Entonces a la izquierda nos quedaría K sub E cuadrado sobre 2R, y a la derecha nos quedaría M sub E B cuadrado sobre 2, pero M sub E B cuadrado sobre 2 es precisamente la energía cinética del electrón. Entonces, aquí en todo este análisis, el núcleo se considera que permanece en reposo, ¿sí? Dentro de la estructura del material. Por ejemplo, si fuera el análisis, podemos hacerlo partiendo de que está en reposo y dado pues de que el núcleo tiene una masa mucho mayor, cerca de 2000 veces la masa del electrón. Entonces podemos en primera aproximación descartar el movimiento del núcleo. Entonces, el núcleo lo estamos considerando en reposo. Igualmente, ¿cómo se comporta la energía de ese átomo? Entonces, la energía mecánica es la energía del átomo, será igual a la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética pues, es la masa del electrón por la velocidad al cuadrado sobre 2, puesto que el núcleo se considera en reposo. Y la energía potencial, tomando como referencia un punto en el infinito, es menos K sub E por E cuadrado sobre R. Es negativa, ¿sí? Aplicando la definición de energía potencial, utilizando como punto de referencia un punto de referencia en el infinito. Entonces, de esta ecuación 1, podemos escribir, reemplazando la energía cinética por este valor, acá. Entonces nos quedaría esta expresión, esta diferencia, que es igual a menos K sub E cuadrado sobre 2R. Entonces la energía mecánica del átomo es negativa e igual a K sub E cuadrado sobre 2 veces R. Del cuarto postulado de Bohr sobre el momento angular,
podemos despejar la velocidad de esta expresión. Al despejar la velocidad, tenemos que, y elevarla al cuadrado, que b cuadrado es igual a nh sobre nh barra, ¿no? Aquí es nh barra, sobre r por m sub e, elevado al cuadrado. Y reemplazamos esta b cuadrado en la ecuación 1, aquí. Al hacer eso, tendríamos que k sub e cuadrado sobre 2r es igual a m sub e sobre 2 por nh barra sobre rm sub e al cuadrado. De ahí podemos despejar el r y el resultado es que r es igual a h barra cuadrado sobre m sub e k sub e cuadrado por n al cuadrado. Entonces n es un número entero, que es 1, 2, 3, etc. Entonces quiere decir que r, que caracteriza el tamaño del átomo, ¿sí?, o su diámetro, no puede ser cualquier tamaño, sino que tiene que ser un múltiplo al cuadrado de esta cantidad. De hecho, esta cantidad se le llama el radio de Bohr y da aproximadamente 0.5 angstroms. Angstroms son 10 a la menos 10 metros. Entonces, esto da 0.5, del orden de 0.5 angstroms. Entonces, cuando n es igual a 1, tenemos el átomo más pequeño. Cuando n es igual a 2, tendríamos 4 veces el radio de Bohr. A este tamaño más pequeño se le llama el radio de Bohr, A sub 0. Entonces, aquí podríamos escribir esto como A sub 0 por n al cuadrado. Entonces, el siguiente tamaño es con n igual a 2, entonces sería 4 veces A sub 0. El siguiente tamaño es con n igual a 3, sería 9 veces A sub 0, y así sucesivamente. Son los tamaños posibles para el átomo de hidrógeno. Entonces, el átomo de hidrógeno no puede tener sino esos tamaños. Entonces, lo que llamamos un tamaño cuantizado. Igualmente, podemos reemplazar este valor de R, reemplazarlo aquí en esta ecuación 2 de la energía mecánica, aquí en esta expresión. Al reemplazarlo, obtenemos que la energía mecánica es igual a menos m sub e k sub e cuadrado de a la cuarta sobre 2 veces h barra cuadrado por 1 sobre n cuadrado. Entonces, así como el tamaño es cuantizado, es decir, no puede ser cualquier valor, sino está en esta secuencia, la energía igualmente está cuantizada. Si evaluamos estas constantes, deben tener unidades de energía, y utilizamos como unidad de energía el electronvoltio, esta energía mecánica resulta ser igual a menos 13.6 electrones voltio por 1 sobre n cuadrado. Entonces, la energía de un átomo de hidrógeno no puede ser cualquiera, tiene que tener un valor en esta secuencia de valores. Entonces n varía desde 1 hasta infinito. Cuando es 1 tenemos la mínima energía, que es menos 13.6 electrones voltio que puede tener un átomo de hidrógeno. Cuando n es igual a infinito tenemos la energía máxima, que sería 0. 0 energía es el valor máximo. De hecho, pues esto corresponde a lo que se llama un átomo ionizado, un electrón que se ha desprendido completamente de su núcleo. Entonces, esto viene a ser una energía de ionización, menos 13.6 electrones voltio. Muy bien. Entonces, veamos los denominados espectros del átomo de hidrógeno. Entonces, el átomo de hidrógeno, de acuerdo a este resultado de las energías, o antes de este análisis teórico que hizo Bohr, los experimentadores de la época, los científicos que estaban estudiando la radiación electromagnética que emite o absorbe un átomo de hidrógeno, habían encontrado de manera puramente experimental cuatro investigadores independientes estudiando de manera independiente el átomo de hidrógeno. Cada uno de ellos obtuvo
los siguientes resultados. Entonces el investigador Balmer encontró que las longitudes de onda que emite o absorbe porque conforme se emite se absorbe, que esas longitudes de onda que son emitidas o absorbidas, bueno, aquí estaríamos hablando de absorción. Esas longitudes de onda son iguales a una constante que se conoce como la constante de Rydberg y se simboliza por R sub h por 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado, donde n es un número entero que comienza en el valor 3, 4, 5, etc. Entonces, las longitudes de onda que son absorbidas por el átomo de hidrógeno están en esta secuencia. Ese fue el descubrimiento experimental del señor Balmer. Pero simultáneamente hubo otros investigadores, como el señor, esta constante de Rydberg tiene el valor de 1.0973 por 10 a la 7 metros a la menos 1. Esa es la constante que aparece acá en este resultado de Balmer. Otro investigador del hidrógeno, del átomo de hidrógeno, el señor Lyman, descubrió que el átomo de hidrógeno emite longitudes de onda que obedecen también a esta expresión, 1 menos 1 sobre n cuadrado por la misma constante de Rydberg. El inverso de la longitud de onda viene dado por esta expresión, donde n en este caso es 2, 3, 4, etc. Otro investigador, el señor Paschen, descubrió para el mismo átomo de hidrógeno esta otra secuencia, 1 sobre lambda igual a r sub h por 1 sobre 3 al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado, donde n en este caso es igual a 4, 5, 6, etc. Otro investigador de la época, el señor Brackett, descubrió otra secuencia para el átomo de hidrógeno, que es 1 sobre lambda es igual a r sub h, la misma constante de Rydberg, por 1 sobre 4 al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado, donde n es igual a 5, 6, 7, etc. Entonces, estos son resultados experimentales y a partir de esos resultados experimentales fue que dedujeron esas secuencias. Entonces, esto en su época era un gran misterio porque se consideraba, de acuerdo a los modelos, modelo de Rutherford, el planetario, etc., que la radiación que debería emitir o absorber un átomo de hidrógeno debería estar en una secuencia continua de valores. Entonces, estas secuencias que son discretas no tenían explicación ninguna para los investigadores de la época. Sin embargo, todo esto lo pudo explicar el modelo de átomo de Bohr. Entonces, aquí mirando estas secuencias, tenemos aquí lo que se llama unos niveles de energía. En el eje vertical tenemos energía. Tenemos el número n que va desde 1 hasta infinito. Y entonces acá, cuando n es igual a 1, tenemos menos 13.6 electrones voltio. Aquí estamos dando en la energía en electrones voltio. Y esa energía, pues, con el número n va cambiando. Cuando n es igual a 2, la energía pasa a menos 3.4 electrones voltio. Cuando n es igual a 13, pasa a 1 menos 1.512. Cuando n es igual a 4, menos 0.85. Cuando n es igual a 1, menos 0.5. Cuando n es igual a 5. Y cuando n es igual a infinito, esto se vuelve 0. Entonces, la serie de Balmer es una serie de transiciones desde niveles de energía superiores a 2, o sea, del 3 para arriba, y transiciones al nivel 2. La serie de Lyman son transiciones al nivel 1, que se conoce como el nivel fundamental. La serie de Paschen son transiciones al nivel 3 desde niveles superiores.
Muy bien, entonces lo que se conocían eran estas longitudes de ondas, era lo que se conocía. Los niveles de energía en ese momento no se conocían. Entonces estos niveles de energía son obtenidos a partir del modelo de Bohr, porque del postulado 3 y de la ecuación 3 sobre los niveles de energía, la diferencia entre niveles de energía del modelo de Bohr, se pueden deducir todas estas series. Veamos de qué manera. Entonces, el postulado 3 nos dice que la diferencia de energías entre el estado final de energía del átomo menos el estado inicial de energía del átomo debe ser igual a la energía del fotón absorbido o emitido. Entonces, tenemos que la energía viene dada por menos 13.6 electrones voltio por 1 sobre n cuadrado, donde n es igual a 1, 2, 3, 4, 5, etc. en el modelo de Bohr. Entonces, si reemplazamos, la energía final será igual a menos 13.6 sobre un número entero en ese estado final al cuadrado, y la energía inicial será igual a menos 13.6 sobre el número entero en ese estado inicial al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a HF, pero F es igual a C sobre lambda, ¿sí? Es la frecuencia de la radiación electromagnética. Entonces debe ser igual a C sobre lambda. Entonces, si reemplazamos, nos quedaría E sub m es igual a menos 13.6 por, pasando esto a julios, para trabajar en julios, los electrones voltio, todo queda en julios, entonces sería menos 13.6 por 1.602 por 10 a la menos 19 julios por electrón voltio, sobre la constante de Planck, 6.626 por 10 a la menos 34 julios segundos, sobre la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esta relación de estas constantes, deducida a partir de los postulados de Bohr, nos da precisamente la constante de Rydberg. Y aquí nos queda un paréntesis que es 1 sobre n sub f cuadrado menos 1 sobre n sub i cuadrado. Entonces, si metemos bueno, si dejamos aquí, entonces, cuando n sub f, o sea, la transición va al estado 2 desde estados superiores, entonces tendríamos n sub f igual a 2 y n sub i serían estados superiores. Entonces tenemos acá la serie de Balmer, sería esta que está aquí en colores, rojo, verde, azul y moradito. Entonces son transiciones a este estado de energía, haciendo n sub f igual a 2 y n sub i por encima de 2. Y de la misma manera cualquier otra serie, por ejemplo la serie de Lyman, son transiciones a n sub f igual a 1, ¿sí? Entonces aquí n sub f sería igual a 1, entonces queda 1 sobre 1 al cuadrado, entonces me da 1, que es lo que aparece aquí en la serie de Lyman, menos desde niveles superiores, o sea, desde n sub igual a 2, desde n sub igual a 3, de n sub igual a 4, etc. Entonces son todas transiciones al nivel fundamental o nivel mínimo de energía que puede tener un átomo de hidrógeno, que es menos 13.6 electrones voltio. No puede existir en un nivel de energía mínimo. Entonces vemos cómo todas estas series observadas por los experimentadores de la época son deducidas a partir del modelo de Bohr, y el cual arroja el valor preciso de la constante de Rydberg. Esto significó un gran triunfo para la ciencia de la época. El señor Bohr, pues, por supuesto, le dieron el premio Nobel y dio una explicación de ese enigma acerca de por qué el átomo de hidrógeno irradia de esa manera.
Este modelo de Bohr se puede extender a átomos de cualquier tamaño siempre y cuando estén totalmente ionizados, excepto en un electrón. Se puede utilizar el modelo de Bohr para predecir el comportamiento de ese tipo de átomos. El mismo modelo de Bohr, que tuvo mucho éxito en su época, pues a su vez empezó a mostrar limitaciones cuando mejoraron las técnicas de espectroscopía. A esto es lo que se llama espectroscopía, estos comportamientos de el espectro del átomo de hidrógeno es este diagrama de niveles de energía. Entonces, esto es lo que se llama espectroscopía atómica. Entonces, cuando mejoraron las técnicas de espectroscopía atómica, se encontró que estos niveles de energía tienen unos pequeños desdoblamientos alrededor de estos valores. Y ahí pues el modelo de Bohr no pudo explicar esos desdoblamientos y ahí ya se requería una teoría más refinada. Esa teoría más refinada, que es el marco que estaban pidiendo la ciencia de la época, que todos estos postulados deberían poderse deducir de algo más fundamental. Entonces, esa la proveyó el señor Schrödinger, fue el primero. Y él descubrió que existe una ecuación fundamental a partir de la cual se pueden deducir estos comportamientos que se habían introducido en la física clásica como postulados ad hoc, digámoslo así, de una cierta forma un poquito artificial. Entonces, él descubrió una ecuación que es la ecuación fundamental de la física cuántica, que se conoce como la ecuación de Schrödinger. Entonces es igual a menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano de la función que es solución de esta ecuación de Schrödinger, que se le llama función de onda de Schrödinger, por la energía potencial U donde existe esta partícula m. Entonces m es una partícula de masa m que existe en una región del espacio donde tiene asociada una energía potencial U multiplicada por la función de onda de Schrödinger, ¿sí? Y eso debe ser igual a menos i, y es el número complejo raíz de menos 1. Entonces el número complejo i por h barra por parcial de si parcial de t. Esta ecuación en principio no puede ser, es una ley fundamental de la naturaleza, entonces no se puede deducir de ninguna otra ley. Entonces, porque es una descripción matemática del comportamiento fundamental de la naturaleza. Entonces, ¿cómo llegó el señor Schrödinger a esta ecuación? Él venía investigando posibles usos de la mecánica analítica, que es un marco matemático desarrollado después de Newton, muy poderoso, aplicándolo a problemas de óptica, y de ahí él obtuvo esa intuición de cómo debería ser esa ecuación que gobierna el comportamiento de una partícula en una región de energía potencial caracterizada por la función de energía potencial U. Entonces, cuando Schrödinger descubrió esta ecuación, debido a que tiene que aparecer aquí este número complejo I, pues las soluciones a esta ecuación van a ser en general funciones de onda complejas, van a ser números complejos, o sea, funciones que adquieren valores complejos. Es decir, que la función de onda tiene una parte real y tiene una parte imaginaria, multiplicada por el número complejo i. Entonces, sí es un número complejo, o es un conjunto de números complejos. Entonces, los valores son complejos. Y los números complejos pues no tienen interpretación directa en física. Entonces eso fue un inconveniente para Schrödinger porque él no tenía una noción clara
de qué significado tendría la función de onda psi. Entonces, otra persona, el señor Max Born, bueno, aquí U es la energía potencial, donde existe la partícula, que en general es función de las coordenadas de posición y del tiempo, en la forma más general. Entonces, el señor Max Born fue quien pudo interpretar el significado de esta función de onda. Y la interpretación que él descubrió es que debe ser que la norma de ese número complejo elevada al cuadrado, pues la norma siempre es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Eso es la norma de cualquier número complejo. Entonces, esa norma al cuadrado de ese número complejo, ¿sí? Él descubrió que debe ser la probabilidad por unidad de volumen de hallar la partícula en esa unidad de volumen. Entonces, esto corresponde a lo que se llama en la teoría de probabilidad y estadística como funciones de densidad de distribución de probabilidades. Entonces, en la teoría de probabilidades y de la estadística, el objetivo de la estadística es poder encontrar funciones de densidad de probabilidades. A partir de ellas se pueden deducir otras cantidades con significado estadístico. Entonces, en ese sentido, la física se vuelve una teoría que permite hallar las funciones de densidad de distribución a partir de la ecuación de Schrödinger. Entonces, el producto de esa probabilidad por unidad de volumen multiplicada por un diferencial de volumen, pues me da en consecuencia la probabilidad de encontrar la partícula de masa m en el volumen de tamaño dB. Entonces, esto es lo que le da significado físico a la ecuación de Schrödinger, a las funciones de onda que son soluciones a la ecuación de Schrödinger. Les llamamos funciones de onda porque aquí aparecen segundas derivadas en el espacio, el operador laplaciano, una onda cuadrada, relacionando primeras variaciones en el tiempo de la función de onda. En la función de onda en una cuerda, por ejemplo, se tienen segundas variaciones en el espacio relacionadas con segundas variaciones en el tiempo. Pero estas segundas variaciones en el espacio con primeras variaciones en el tiempo da origen a soluciones que tienen muchas de las características de las funciones de onda que aparecen, por ejemplo, en una cuerda, o las funciones de onda en los fenómenos electromagnéticos, ondas electromagnéticos, etc. Entonces, por eso estas funciones sí también se les llama funciones de onda cuánticas. Entonces, en física cuántica, ya la noción de digámoslo, determinística que se tiene en la física clásica, pues ya desaparece como tal. Entonces, las cantidades físicas se tienen que poder obtener a partir de esta función de distribución de probabilidades, psi cuadrado por dB. Entonces, si integramos sobre todo el espacio, todas las probabilidades sobre todo el espacio de encontrar la partícula en cualquier punto del espacio, sería esta integral, pues eso tiene que ser la certeza absoluta de que la partícula existe en consecuencia en algún punto. Hay certeza absoluta de que la partícula existe en algún punto del espacio. Entonces, esta suma tiene que ser igual a 1 para que nos dé la certeza absoluta. Entonces, para cualquier otra cantidad física, cualquier magnitud física, entonces, ¿cómo podemos obtener valores de las cantidades físicas? Las cantidades físicas en general son funciones de las coordenadas de posición, de la cantidad de movimiento y del tiempo en su forma más general. Entonces, el valor de esta cantidad física, esta magnitud física, se obtiene por la teoría de probabilidad y estadística, se obtiene multiplicándola por la función de distribución correspondiente. Entonces la función de distribución sale a partir de la ecuación de Schrödinger. Entonces la función de distribución multiplicada por la función
y sumada, eh, eh, pues sobre todo el espacio me va a dar lo que se llama en teoría de probabilidad y estadística el valor esperado de esa función. Entonces, en la física cuántica, siempre lo que podemos obtener son los valores esperados de un experimento. Entonces, si es un experimento para medir, por ejemplo, esa magnitud física F, que puede ser cualquiera, energía, cantidad de movimiento, posición, momentum angular, etc. Entonces, la física cuántica lo que arroja son los valores esperados después de ejecutar el experimento una serie de veces. Entonces, obtenemos valores esperados. Entonces, la física cuántica abandona la certeza absoluta y lo que nos provee son de los valores esperados a partir de múltiples ejecuciones de un experimento. Entonces, la concepción cambia radicalmente de un determinismo que nos provee la física clásica a una teoría de probabilidades donde las funciones de distribución de probabilidades son provistas a partir de la ecuación de Schrödinger. Hay múltiples formas de generar una física cuántica. Está la teoría de Heisenberg, que fue publicada pocos meses después de la de Schrödinger. Después el mismo Schrödinger demostró que el planteamiento de Heisenberg era equivalente al de su ecuación. Otros planteamientos como el de Dirac también son equivalentes, y esta teoría pues ya tiene cerca de 100 años de desarrollo y ha evolucionado hacia lo que hoy en día conocemos como la teoría cuántica de campos. Pero digamos, los conceptos fundamentales se mantienen y son la base. Esta mecánica cuántica de Schrödinger es la base de la teoría cuántica de campos, que tiene un rango de aplicación mucho más amplio que el que tiene la cuántica de Schrödinger, puesto que se restringe a partículas de masa m sometidas a energías potenciales caracterizadas por la función U. Con esto damos cierre a esta brevísima introducción a la física cuántica que hacemos en este curso de física. Amigos, espero que esta sesión les haya sido útil. Si tienen dudas o les interesa algún tema específico, escríbanme al canal en los comentarios y podré responderles con un curso de interés o un video despejando dudas. Si este video les fue útil y de su agrado, déjenme un me gusta y compártanlo con amigos interesados. Nos vemos en la próxima sesión.